primera pregunta que se me venía a leerla, creo que a algunos también se les puede haber venido, es ¿en qué momento se malogró el planeta? ¿No? ¿En qué momento empezó a funcionar mal esto? Cuando el tema del dominio de la naturaleza y de la explotación de la naturaleza inició. Y bueno, y eso tiene un origen muy concreto en filosofía, por lo menos en la historia de la filosofía se estudia y se sabe que el que empieza a hablar del dominio de la naturaleza en ese sentido de abuso, no de uso, sino de poder del hombre sobre la naturaleza, fue Descartes. En el discurso del método, en el discurso del método, en el libro sexto, en donde Descartes por primera vez dice que el hombre es maître y señor y dominador de la naturaleza. Y con esa expresión, que comienza a extenderse en todo el ámbito filosófico, cambia la actitud que desde la antigüedad se había tenido respecto de la naturaleza. Todos hemos estudiado en Filosofía 1, en Introducción a la Filosofía, que los filósofos griegos lo que hacen es admirar la naturaleza. Esa actitud de admiración se rompe, desaparece del vocabulario filosófico precisamente con Descartes, y a partir de esta frase. Entonces, con Descartes aparece esta idea de que el hombre ya no tiene que contemplar la naturaleza, sino que lo que tiene que hacer es dominarla y usar de ella. Ese uso va a acabar en abuso. Después hay otro momento también importante, que es el siguiente, y es, en griego, la transformación de la naturaleza se llama tekné, el trabajo se llama tekné. Cuando llegan los romanos, traducen tekné por ars, por arte. Hoy en los idiomas romanos, en los idiomas normales que hablamos ahora, no ya los muertos, ni el griego ni el latín, distinguimos entre arte y técnica. Son cosas muy distintas. Sin embargo, en la antigüedad significaban lo mismo. Tekné, ars, tekné en griego, ars en latín, decían exactamente lo mismo. ¿Cuándo aparece esta división entre arte y técnica? ¿No? Precisamente en esta época, en donde la técnica comienza a entenderse como ese trabajo repetitivo, ¿no? Sin finalidad, propio de justamente de la aplicación cartesiana y de la abstracción cartesiana que hace de la materia, ¿no? La materia ya no se entiende como materia en el sentido aristotélico, sino como espacio, como res extensa, ¿no? Se dice. Entonces, en ese momento, la técnica, ¿no? Comienza a separarse del arte. El arte, en cambio, se entiende como la búsqueda de la belleza, la creatividad del hombre, el genio que se inspira, y dos palabras que significaban en la antigüedad exactamente lo mismo, empiezan a separarse. Y a partir de ese momento, la técnica y la tecnología refuerzan ese nuevo papel que va a desembocar precisamente en todos estos problemas que el Papa denuncia ahora, ¿no? Entonces nos encontramos con sobre todo siglo XVII, XVIII, revolución industrial, ¿no? Ya hay una explotación de la naturaleza, ya no solamente hay un uso de la naturaleza, es una explotación de la naturaleza, en donde comienza a haber ya consecuencias que van en contra del mismo hombre. El hombre se fía totalmente con la razón ilustrada del progreso, cree ciegamente en él y nunca se plantea que ese progreso vaya a ir en contra del mismo hombre, cosa que se demuestra rapidísimamente en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda todavía más, ¿no? Entonces, todo esto lleva a lo que estamos viendo y a lo que el Papa denuncia. O sea, ¿cuándo empezó todo esto? Todo esto empieza en el siglo XVI, ¿no? Con Descartes, ¿no? Quizás un poquito antes, pero principalmente con el inicio de esta concepción de la técnica como distinta del arte y como una imposición del hombre sobre la naturaleza, negando los fines de la naturaleza. Porque con el mecanicismo, que es la filosofía que se desprende de esto, se niega la causa final. Y por tanto la naturaleza no tiene en sí misma una finalidad intrínseca. Y eso es lo que justamente la ecología quiere recuperar, que tenemos una finalidad intrínseca. Otro tema, como ya salió hace poco, ha sido el tema de la casa común, ¿no? El tema de la casa común me lleva a pensar, y creo que obviamente hay muchos modos de interpretar la encíclica,
pero uno de ellos es el antropocentrismo de la encíclica. O sea, es verdad que el Papa habla de la naturaleza, es verdad que el Papa habla mucho de Dios, pero creo que un tema constante es el hombre. El Papa habla de ese paso de la cultura teocéntrica, ¿no?, propia de la Edad Media, a la cultura antropocéntrica propia de la Edad Moderna. Y habla también de un posible momento actual en el que estamos saliendo del antropocentrismo. El Papa habla de un biocentrismo, o sea, estar alrededor de, plantear todo alrededor de la naturaleza. Y el Papa habla concretamente de que ese antropocentrismo ahora mismo es un antropocentrismo desviado. Es un antropocentrismo que ha puesto al hombre y lo ha absolutizado respecto de la naturaleza y ha hecho que la naturaleza se doblegue ante las necesidades del hombre. Y eso es lo que ha hecho que estemos viviendo lo que todas las barbaridades y todos los peligros que el Papa denuncia, ¿no? Entonces, este antropocentrismo que se ve en la encíclica corresponde, me parece, ¿no?, a todo un tema también muy importante, que es el proceso de secularización que se da en la historia a partir de la edad moderna, ¿no? Cuando el hombre deja de centrar todo alrededor de Dios, ¿no?, y lo hace, y es bueno que lo haga, no fue un retroceso el teocentrismo, es más, es una interpretación mucho más correcta del cristianismo, porque es dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces no podemos lamentarnos de que hayamos perdido el teocentrismo. Fue un paso adelante el poner al hombre en el centro, pero poner al hombre en el centro se le puede poner de muchos modos. Se le puede poner solo, se le puede poner como un rey de la naturaleza, a monarca absoluto que destruye la naturaleza, o también se le puede poner, como se le puso al comienzo de la Edad Moderna, y lo puso Francisco de Vitoria en concreto, un gran jurista español de Salamanca, se le puede poner como criatura, se le puede poner como un ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Y esa es me parece también uno de los puntos más bonitos que rescata el Papa, que dice, por supuesto que el hombre tiene que estar en el centro, por supuesto que la naturaleza forma parte de la vida del hombre, el hombre forma parte de la naturaleza, pero el hombre es un ser especial. La naturaleza y el hombre son criaturas de Dios, y lo que tenemos que hacer es recuperar ese fundamento trascendente de la naturaleza, y tenemos que recuperar un sentido de la secularización, o sea, de esa purificación del ámbito humano, terrenal, respecto del ámbito religioso. Eso hay que hacerlo, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pero al hombre en el centro como criatura, no sin su fundamento, no de un modo absoluto, sino de un modo dependiente, ¿sí? De un modo dependiente. No sé cuánto tiempo yo y cuánto tiempo me queda, pero 2 ideas más puedo, ¿sí? Otra idea que me ha parecido muy interesante, bueno, más que nada es conocidísima, pero de todas maneras quería recalcarla, es que si yo pongo al hombre en el centro, y Dios lo puso en el centro de la creación, lo puso con una finalidad. Esta finalidad ha sido desde siempre el trabajo. El trabajo aparece en el Génesis, en el primer libro del Génesis, y en el segundo libro del Génesis. El primer libro del Génesis, henchid y someted la tierra. Esta frase es la frase que utiliza Juan Pablo II en su encíclica sobre el trabajo. Y lo acabo de revisar porque siempre era una intuición, siempre era algo que sabía que era así, pero la he revisado para ver si realmente correspondía. Y efectivamente es la frase que Juan Pablo II, para hablar del trabajo, la frase que más utiliza acudiendo al primer libro del Génesis, henchid y someter la tierra, le dice Dios al hombre. En esta encíclica el Papa Francisco no utiliza esta expresión, sino que utiliza una expresión del segundo libro del Génesis, del segundo capítulo, que es que el hombre fue creado ut operaretur et custodiret illum, para trabajar y custodiar el paraíso. Para trabajar y custodiar el paraíso. No para someterlo, o sea, no es una contradicción, ¿no? O sea, los dos se pueden entender y se pueden interpretar correctamente. Pero es muy interesante que el Papa Francisco utilice principalmente esta segunda cita del Génesis, que además es la cita que más utiliza el fundador del Opus Dei, el fundador de esa universidad, gran propagador del trabajo como la actividad propia del hombre a través de la cual puede llegar a ser santo. San José María
a la hora de hablar del trabajo en el Génesis, utiliza precisamente esta cita del capítulo 2 del Génesis. ¿Y esto qué significa? Y miren, con esto termina la segunda idea, es la sexta, no sé qué idea es, pero ya igual. ¿Esto qué significa? Que el hombre, al ser puesto en el mundo para trabajar el paraíso y para custodiarlo, lo que hace precisamente es destacar la actividad humana del trabajo como una actividad que cuida la naturaleza, ¿no? Que custodia la naturaleza. Tiene que tener una empatía con la naturaleza, no simplemente tiene que saber ciencia, matemática, física, con la ciencia, con la matemática, con la física, se pueden llegar a miles de barbaridades también desde el punto de vista del abuso de la naturaleza. Lo que hay que hacer es una empatía con la vida de la naturaleza, con la vida del hombre dentro de esa naturaleza. Y esa empatía es la que más ayuda a cuidar de la naturaleza, ¿no? Esta idea de que el cuidado y la empatía van de la mano es una idea que desde los años 80 está desarrollando de un modo muy interesante una corriente importante del feminismo que se llama la Care Ethics, la ética del cuidado, ¿sí? Es una serie de feministas duras, ¿sí? Muy duras, o sea, de proveniencia muy exagerada del feminismo, que a raíz de experiencias personales han ido desarrollando precisamente la idea de que la mujer, el hombre, tenemos esa capacidad de conocer la vida, no solamente desde un punto de vista racional, sino también desde un punto de vista sentimental, empático. No son sinónimos, pero más o menos, ¿no? Y eso nos lleva a enfrentarnos con la naturaleza, pero no para abusar de ella, sino para cuidarla, para custodiarla, para que no haya ese abuso que hoy vemos, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedo aquí porque son ideas que he ido descubriendo en la encíclica constantemente, están presentes. Estoy con la tentación de ponerles a mis alumnos de Filosofía 3 partes de estos textos en el examen final, no se los digan por favor, pero a punto de, ¿no? Porque sí que hay una constante referencia a estas ideas, me parece, y a muchas otras también, ¿no? Depende con cómo uno lo lea, pues, cuál es el background profesional que uno tenga, va a descubrir lo que más le llama la atención. Yo he descubierto esto, ¿no? Y pienso que a mí personalmente me ha enriquecido muchísimo la lectura de esta encíclica, y me parece que desde el punto de vista de la antropología es una obra de arte, ¿no? Y recomiendo obviamente su lectura vivamente. Muchas gracias. ¿Toca a mí? Bueno, hay un apartado de la encíclica que se llama Educación para la alianza entre el humanismo y el ambiente. Yo he sacado solamente unas frases de ese apartado, que habla de un nuevo desafío educativo dada la crisis cultural y ecológica de nuestro tiempo, y propone promover o fomentar nuevos hábitos, virtudes en la formación humanística y científica, asiento de la tecnología, que es la que se utiliza en muchas áreas del trabajo humano. Y dice que eso tiene que conectarnos con la esencia de lo humano, encaminada a recuperar los distintos niveles del equilibrio ecológico. Y aquí es interesante lo que enumera: el interno con uno mismo, el solidario con los demás, el natural con todos los seres vivos, el espiritual con Dios. Ese es un resumen de esta idea de educación para la alianza entre el humanismo y el ambiente. Y aquí hay más citas sobre lo mismo. Por ejemplo, la educación ambiental debería disponernos a dar ese salto hacia el misterio, donde una ética ecológica adquiere su sentido más hondo. Y también critica, para poner el contraste, que la mera suma de objetos y placeres no basta para darle sentido y gozo al corazón humano. Me quedo con esas
ideas de este apartado de la encíclica para pasar al segundo punto, que es la Declaración Mundial sobre Educación para Todos y el marco de acción para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje, que es un documento de la UNESCO aprobado en Tailandia en 1990. Ese documento se presenta muy bonito, afirmando que busca impulsar el propio desarrollo a través de los recursos naturales y los valores culturales, sin que por ello se pierda la identidad y la diversidad cultural. Si vemos esta definición pequeña con lo que acabo de decir sobre la encíclica, no habría mayor oposición ni discrepancia, sino más bien una apariencia de similitud. Pero si se profunda un poquito, encontramos lo siguiente. El plan de la UNESCO habla de las comunicaciones, lectura y escritura, matemática, ciencias naturales, educación física, educación artística, educación para el trabajo, educación cívica y educación sexual. Las 7 primeras materias están bien, se podría matizar mucho, especialmente en el caso de la educación cívica, se podría alabar mucho, como es el caso de la educación artística, que la encíclica la enumera y la menciona muchas veces cuando habla de la belleza, pero yo me voy a quedar con dos cosas, una ausencia y una presencia. La ausencia es la ausencia de las humanidades. En este cuadro no está ni la filosofía, ella nos ha hablado de filosofía hace un momento, no está la literatura, no está la geografía, no está la historia. Carlos nos ha hablado de la geografía y de la historia. No está. Es una ausencia muy grande. Entre las 8 materias centrales de la propuesta no están las humanidades. Y no están las humanidades que menciona el artículo 14 de la Constitución vigente del Perú: humanidades, ciencia, técnica, artes, educación física, deporte, preparar la vida para el trabajo y fomentar la solidaridad. Han omitido allá, en Tailandia, UNESCO, París, han omitido y nos lo han traído a nosotros y nosotros nos hemos comprado la idea. Entonces, falta la historia, la geografía. Yo pienso que de filosofía, por lo menos la ética, para combatir la corrupción. Antes, en mi época, se estudiaba psicología y lógica y economía política, por otro lado. La historia y la geografía nacional y mundial, indispensables, y la literatura también nacional y mundial. ¿Cómo no se va a enseñar de acuerdo a las situaciones, de acuerdo a las circunstancias, en la ciudad, en el campo, en un colegio con muchos medios o con pocos medios? Podrá diferir la cantidad o la selección, pero no puede estar ausente. Por otro lado, decía, junto con esta ausencia, una presencia, me parece a mí, agigantada de la educación sexual, a la que se le da muchas horas de clase, a que se le da mucha importancia y a la que se le presenta, por lo menos a mí me parece, no como ha sido tradicionalmente, ¿no? una formación humana, masculina y femenina, de relacionarse sexualmente en el matrimonio, vivir ese compromiso de acuerdo a la ley natural y engendrar hijos de acuerdo a los designios de la providencia divina y de la libertad humana. No, más bien me parece a mí que se están entrometiendo en aspectos encaminados a la reducción demográfica, al sexo independiente de la ley natural, introduce ideologías de moda, enfoques que a la postre me parecen a mí por lo menos que van encaminados a promover el control artificial de la natalidad, la multiplicación de géneros, la permisividad moral, la promiscuidad saludable, el sexo recreativo, el aborto protocolizado, entre otras maneras de concentrar el sexo como placer, evitando las consecuencias responsables de este acto en la conducta humana. Aquí hay una cita que no la voy a leer, larga, de cómo describe
la UNESCO esta enseñanza, pero en definitiva me parece que se encuadra en una orientación educativa psicologista que un profesor de esta universidad en Piura, en un libro sobre estos temas de educación, escribe de una manera muy gráfica. Dice él que el enfoque de la UNESCO parece entender al ser humano como un organismo exclusivamente biológico. Por tanto, el individuo queda sustituido por un conjunto celular que no es más que una organización de elementos dispersos cuya unidad radica en el funcionamiento. La vida es reducida a fisiología y esta a química. La inteligencia es sustituida por un conjunto de neuronas y el pensamiento por el funcionamiento químico de estas. Yo no sé si es muy radical, pero evidentemente es muy gráfico. Entonces, la propuesta de Tailandia parece fomentar y desarrollar materias inmanentes, es decir, las que se refieren a uno mismo o en cualquier caso a su entorno social de convivencia, pero sin abrir la inteligencia de la juventud al sentido profundo de la vida, al espíritu de la persona, al destino eterno del hombre. Porque el hombre es un animal social, tiende a la sociabilidad, no le gusta estar solo, es un animal político, le importa quién gobierna la cosa pública para que busque el bien común, es animal religioso, eleva su alma en oración a Dios, pero no es un animal a secas, como parece plantearlo esta orientación pedagógica. Entonces, cuando yo oía la exposición del ingeniero David Bauman y su planteamiento y trabajo en Perú Rural, pensaba que es un ejemplo en el que se puede armonizar perfectamente la enseñanza de la técnica, concretamente en este caso de las tecnologías de punta para el progreso del agro, con esas semillas de la enseñanza de humanidades y de ciencias que forman esa enseñanza integral a la que ha aludido David, sin apelar a ideologías de moda que afectan gravemente a los resultados que se espera de la formación de las nuevas generaciones. El sentido práctico como luz para proyectar una formación viable en medio de la pobreza rural no impide tener presente que el espíritu humano requiere que la educación disponga a los jóvenes a dar el salto desde la chacra hasta el misterio de Dios, que como aprendí de niño hace ya bastantes años en el catecismo, Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Gracias.